la sesión. Nos acompaña Félix Sanz, que es el director técnico de AEFIT y que, bueno, pues que ha tenido la amabilidad de venir a participar también con nosotros en esta jornada. Y bueno, pues te da la bienvenida, Félix. Muchas gracias a FAR por invitarnos a participar en esta jornada, que tal como he visto pues ha tenido muy buena acogida. Realmente estoy sorprendido, gratamente sorprendido. Entonces, bueno, simplemente deciros que ahora ha habido gente que ha estado creando expectativas para lo que iba a pasar esta tarde, lo cual es fantástico, pero ya sabéis que siempre que se crean expectativas viene alguien y la joroba. Pues no os preocupéis, ese es el Félix, ¿de acuerdo? Bueno, pues para empezar, de alguna forma, vamos a intentar hablar sobre reconversiones de instalaciones de refrigeración con A2L, qué se puede hacer o qué no se puede hacer, o qué considerandos habrá que considerar. En primer lugar, de alguna manera, pues haré una muy breve introducción sobre por qué estamos con los gases en esta situación, o qué gases podemos manejar. ¿Qué pasa? Podemos manejar. Hablaré intentando imitar al célebre Francisco Umbral de mi libro de AEFIT, no es mío, es de AEFIT, que son dos guías, una guía de refrigerantes A2L de AEFIT y la guía de análisis de riesgo de instalaciones frigoríficas con refrigerantes inflamables, también elaborada por expertos de AEFIT. Y luego después mostraré las posibilidades que tiene una aplicación que a mí me parece muy interesante de la firma Danfoss, del programa del Cool Selector, que muchos de vosotros conocéis, pero si no habéis realizado cursos del Cool Selector con especialistas, aunque lo conozcáis, no habéis entrado en la profundidad suficiente para sacarle partido de verdad. Entonces, entre esas navegaciones que de vez en cuando se hacen, bueno, pues yo descubrí una aplicación que era Retrofit, y es de alguna manera la que voy a explicar para que veamos cómo nos puede ayudar eso en caso de que tengamos que hacer sustituciones. Pero, antes de nada, estamos después de comer y estamos todos dormidos y nos encontramos un vaso de agua medio lleno, medio vacío, al 50%, depende de mi forma de ser, ¿no? Si soy matemático, al 50%. Pues no os preocupéis, que siempre vendrá otro que dirá algo y dirá, me da igual. ¿Y sabéis por qué dice eso, no? Porque siempre seguiremos adelante. Pase lo que pase, hay que seguir. Entonces, de alguna manera, vamos a ser optimistas y vamos a ver cómo podemos, entre todos, buscar y encontrar soluciones. En primer lugar, de alguna manera, aquí he sacado también un mapa de opciones de refrigerantes. Sabéis que pone ahí principales refrigerantes en juego, una figura compleja y en continua evolución. O sea, es decir, es que nos hable quien nos hable, es complejo y confuso. O sea, las nebulosas no solamente están en el espacio, también las tenemos aquí y dentro. Entonces, de alguna manera, esta clasificación pues es interesante porque al clasificar los refrigerantes por densidad, de alguna manera no los está clasificando por las aplicaciones, como sustitutos de alguna manera del 134A, distintas opciones, en rojo los inflamables, en amarillo los A2L, sustitutos del 22, sustitutos del 404, del 410, con la línea de inflamabilidad que nos separa de alguna manera, que estaríamos en zonas pues con unos refrigerantes más con los cuales hay que tener más precauciones que con otros. Tener más precauciones significa que tendremos que estar más formados, lo cual en principio dice, bueno, pues es algo que va formando parte de nosotros, porque si os dais cuenta, yo comencé en el frío ya por edad pues de los primeros que hay aquí, porque yo ya paso los 60. Cuando empecé en los 90,
llegó el cambio del 12 y tuvimos que aprender a manejar y a gestionar nuevos retos. O sea, es decir, aparecían aceites nuevos que los tratábamos igual que los que habíamos tratado antes. Pero es que esos aceites se metían en las juntas, en los manguitos de goma, y extraían sustancias dentro de los manguitos de goma que salían al exterior del circuito, al interior del circuito frigorífico, fuera de la goma, y se metían en los filtros deshidratadores o delante de las válvulas de expansión termostática. Y ya sabéis que en refrigeración la culpa siempre no es del cha-cha-cha, es del que menos sabe. O sea, decir, ¿quién es el que de alguna forma ahí? Pues está ahí. Eran sustancias que no procedían del circuito frigorífico, que no procedían de los elementos que tenían los componentes. Simplemente ese es un ejemplo de lo que estaba en las gomas. Obviamente se tuvieron que cambiar las gomas. En el momento que se descubrió, se tuvo que empezar a trabajar en el desarrollo de nuevas gomas y al final lo consiguieron. Bueno, a la vez también los aceites tenían otros problemas de que se volvían negros. No sé si algunos a finales de la década de los 90 escucharíais hablar del black oil. Bueno, pues se ponía negro. Bueno, pues eran una serie de óxidos que habían estado por ahí de los procesos de fabricación que con los aceites se disolvían los óxidos y degradaban el aceite. Bueno, se tuvo que aprender a combinar con todo eso y aprendimos a soldar con corriente de nitrógeno. Que cómo se echaba la gente en las manos en la cabeza cuando yo decía, al finales de los 90, hay que soldar con corriente de nitrógeno, y se me reían, y algún compañero que me lo escuchó en Sevilla decía, pero qué cosas nos dices, Félix, pero es que aprendimos. De alguna manera, pues estaría ahí. Luego vinieron gases con más presión, el 410, eran unas presiones mucho más elevadas. Bueno, aprendimos a trabajar otra vez de nuevo. Y luego nos han venido, o ya también incluso desde entonces, porque ninguna tecnología se implanta de una forma rigurosa de hoy para mañana, sino que tienen una tendencia o un crecimiento suave y luego va aumentando, luego alcanza un cénit y luego ya se aplana. También la inflamabilidad. Todo el mundo decía en las neveras en nuestras casas que tendrían que ser de 134A, el R12, y luego fueron de isobutano. Bueno, afortunadamente también los fabricantes mejoraron y aprendieron y hicieron las cosas bien. Entonces, de alguna manera, ahora estamos pues, en otro periodo transitorio donde hay refrigerantes ligeramente inflamables en los cuales tendremos que aprender a trabajar con ellos. Sea en instalación nueva, que en principio debe de ser más fácil porque ya estará todo preparado para ella, y si es necesario, pues se tendrá que hacer en otros sitios, aunque no sea recomendable. Porque una cosa es que no sea recomendable, pero otra cosa es que no tengas más remedio. Entonces, ante la necesidad, pues todo el mundo está ahí. Con lo cual, pues tendremos que aprender a trabajar con la inflamabilidad en distintos niveles. Lo bonito de todo esto es, y digo bonito porque a mí me gusta, es que nunca se termina de aprender. Y lo más bonito es aprender cada día algo nuevo. Es un reto, sí, pero yo lo veo como una posibilidad porque a mí me gusta aprender. Entonces, ahora ya llego con el primer libro. ¿De acuerdo? Entonces, el primer libro, los autores son José María Cabria, de la firma ACO, Lorena Hernández, de Asofrío, Diego Mestres, de BC System, Rivacol, José Pedro García, de Chemur, Ernesto Rebello, de Chemur, Pascual López, de Climalife, Bartomeu Tortella, de Consulting, Ángel Pizarro, de Emerson, Guillermo González, de Gas Servei, Álvaro Sebastián, Grupo Disco, Javier Cano, de Intercon, José García, de Quimical, Ángel Cercos, de Sereva, Rafael Rochina, de Teguis, Manuel Lamúa y Félix Sanz, de AEFIT. De alguna manera, ante la necesidad
de afrontar los retos con los nuevos refrigerantes, surgen necesidades y de alguna manera desde la asociación pues alguien planteó, dices, sería conveniente realizar una guía sobre refrigerantes A2L. Obviamente se recoge el guante y un grupo de trabajo formado por todos estos señores y señoras, bueno, pues lo desarrollaron. Y en su índice hay cosas muy interesantes y muy importantes. Después, es una guía que tiene 4 subguías que de alguna manera luego después en las prácticas abajo se puede adquirir. Tiene una introducción, una guía técnico-comercial de los refrigerantes, donde he remarcado, pues, por ejemplo, requisitos de las empresas instaladoras según el RESIF, medidas de seguridad para refrigerantes A2L, manipulación y almacenamiento de los refrigerantes A2L, componentes para sistemas. Otra es aspectos de seguridad, donde de alguna manera se dice qué considerandos hay que tener en las salas de máquinas, en las cámaras, en las salas de ventas, en climatización. Algún considerando, por ejemplo, sobre el desescarche. Obviamente no voy a hablar de esto, eso ya está en la guía y todos sabemos leer. Entonces, de eso yo os haré también una demostración de que sé leer, no os preocupéis. Luego, en la guía número 3, pues habla del cálculo de cargas, para 2L según el reglamento, y ahí hay un punto en el que sí que me detendré, que pone reconversión de sistemas existentes. Este punto, de alguna manera, o el punto 8 de la guía número 3, habla de reconversión de sistemas existentes. De alguna manera, refleja el consenso de todos los autores de cómo se debía de plantear o cómo se debía de enfocar este hecho. Y de alguna manera también en la guía número 4 pues, aparecen más detalles. Y vamos a este número 8, a la reconversión de sistemas existentes, que está en la página 99 de la guía. Entonces, os he dicho que os iba a hacer una demostración de cómo se leía la guía, ¿no? Pues ahora no os preocupéis, os la voy a hacer. Los refrigerantes de la clase de seguridad A2L, por sus características, deben ser utilizados mayormente en sistemas nuevos. Aunque las prestaciones de los refrigerantes de la clase A2L pueden ser similares a los de los refrigerantes para los que suponen una alternativa, no es posible una reconversión directa de una instalación existente entendida como un simple cambio de refrigerante, por entre otras las siguientes razones. Si en un sistema se cambia un refrigerante A1 por un fluido A2L, ya no cumpliría con su marcado CE original y con las especificaciones de la Directiva de Equipos a Presión. Además, se vería afectado por la normativa ATEX, pudiendo tener implicaciones de seguro y responsabilidad ocasionada. Esto debe evitarse. Reconvertir un sistema existente con A1 haría que el sistema no cumpliera con el RESIF, lo que generaría la posibilidad de formar una atmósfera inflamable en caso de fuga, debiéndose considerar múltiples variables como los refrigerantes inflamables utilizados, fuentes de fuga y su tamaño, fuentes de ignición, condiciones de trabajo, geometría y volúmenes ocupados, renovación de aire, etc. Todo eso hace que el análisis de riesgo de atmósferas explosivas en estos supuestos tenga elevada complejidad. ¿De acuerdo? Se hace. No es fácil, no es inmediato, no es obvio y de alguna manera pues estaría ahí. Para ayudarnos en el análisis de riesgo de atmósferas explosivas, AEFIT ya había elaborado con anterioridad a esta guía de A2L una guía sobre análisis de riesgos en sistemas de refrigeración que utilizan refrigerantes inflamables. Con lo cual, de alguna manera, tendremos dos herramientas importantes para poder afrontar las dificultades que tendremos. Continúo leyendo. La clasificación de seguridad nos obliga a utilizar componentes del sistema adaptados para trabajar con los refrigerantes de la clase de seguridad A2L debido a su ligera inflamabilidad.
Esto se debe a que los refrigerantes inflamables son considerados por el Reglamento de Seguridad de Equipos a Presión como fluidos peligrosos. En función del volumen de los recipientes y el diámetro de las tuberías, el reglamento establece niveles de categorías superiores para los fluidos del grupo 1 que exigen aplicar métodos de evaluación de conformidad más restrictivos. En algún caso, se podría realizar una reconversión indirecta. Si se realizan cambios sustanciales de componentes en la instalación para adaptarlos a la clase de inflamabilidad A2L, cumpliendo con la normativa ATES, la PED y todas las demás que afectan a la seguridad de las instalaciones. Por las dificultades que conlleva el desarrollo y la propia viabilidad de la reconversión, donde omisiones o en cualquier punto de la instalación puede generar una ocasión de riesgo para el usuario, no se recomienda la reconversión indirecta y en caso de realizarla en una instalación existente, debe ser analizada caso a caso, después de estudiarla a fondo y comprobar su habilidad, como se ha comentado anteriormente. Me he detenido en leerlo todo de una forma literal, porque de alguna manera muchas veces escuchamos comentarios de qué recomienda AEFIT. No, AEFIT no recomienda. Como mucho, en cualquier caso, podría recomendar los documentos de consenso que puede ser este. Porque esto ya, como habéis visto, ha sido un documento elaborado por mucha gente donde esto es un punto. Entonces, de alguna manera dices, yo recomiendo hacerlo, recomiendo no hacerlo. Bueno, pues un grupo de expertos en su momento dijo que no se recomienda la reconversión indirecta y se deberá analizar caso a caso. ¿De acuerdo? El libro, la otra guía de ayuda, de alguna manera, es la guía de análisis de riesgo en instalaciones frigoríficas con refrigerantes inflamables. Es una herramienta muy potente para realizar los análisis de riesgos, que es algo que en el momento que se haga una instalación con A2L que supere los límites de carga que el RESIF los deja como exentos, pues hay que realizar. Pues entonces es una herramienta que nos va a guiar sobre cómo hacerlo. Este documento ha sido elaborado prácticamente por la misma gente, donde hay algunos nuevos, Bartomeu Tortella de Consulting reemplaza otro que había, Miquel Garrido de Escalsa, Javier de Gamuz de Escalsa también está, Juan Álvarez de Gea de Grenco antes no estaba tampoco y en este está incluido, y hay algunos más por ahí, Ángel Cercos, José García y otros repiten. O sea, es decir, es otro documento elaborado con anterioridad donde trata todos los términos relacionados con el análisis de riesgo para instalaciones frigoríficas, porque el análisis de riesgos de instalaciones inflamables es la PEA. Pero de alguna manera, limitándonos a las instalaciones frigoríficas, hicieron todos los que intervinieron un gran trabajo de síntesis para eliminar lo que no era necesario, dejando los contenidos interesantes. Entonces, habla de cómo es el análisis de riesgo, cómo realizar el análisis, procedimiento para clasificar y gestionar los riesgos, cómo se podría desclasificar las zonas ATES, qué medidas se pueden tomar para que los peligros no se manifiesten. Como indicaban esta mañana, dices, lo que hay que hacer es evitar las situaciones de peligro. Si yo tengo una sala que tiene un volumen pequeñito de mi casa y tengo que poner algo que por la concentración puede saturar el ambiente, lo que tengo que hacer es abrir la puerta. Bueno, pero ¿cómo abro la puerta de una forma continua? Pues poniendo rejillas en la parte inferior y en la parte superior con el resto de habitaciones del piso, y de esa manera el volumen de mi piso es el volumen total de todas las habitaciones. Es que muchas veces razonamientos sencillos pueden dar soluciones muy efectivas. O sea, es decir, si yo pongo unas rejillas adecuadas, tamaños y demás, pues estoy uniendo todo el volumen de mi piso junto. Bueno, pues las concentraciones disminuyen. Requisitos de seguridad ATES en componentes, aparatos y sistemas, y lo que a mí me parece muy interesante son casos de estudio. Los casos de estudio son ejemplos prácticos, numéricos, que se desarrollaron para que de alguna manera sirviesen de guía al que tuviese que hacer un análisis de riesgo.
Entonces, aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo que había para una cámara frigorífica, donde pone la norma determinación según la norma UNE 60079-10.1, y punto a punto va desarrollando el ejemplo. Se sustituyen las fórmulas por los valores que correspondan y se obtienen la carga de fugas o lo que en cada momento toque. Y son ejemplos que están puestos así. Hay 4 ejemplos. Entonces, simplemente, de alguna manera, pues es utilizarla, pongo los datos de mi instalación y lo puedo hacer. Entonces, de alguna manera, es una herramienta que a mí me parece que es muy interesante. Visto de alguna manera las 2 herramientas, las 2 guías, pues vamos a buscar algo más que nos pueda ayudar. Porque si todo eso está muy bien, pero no es suficiente, bueno, pues no os preocupéis, intentaremos apoyar como se pueda. Yo de alguna manera he elaborado una guía, pero esta es muy incompleta, porque yo no soy un profesional que esté en el campo como vosotros, yo soy más bien un profesional teórico, pero lo que hay que hacer es, primero, comprobar la carga máxima que requiere el sistema con refrigerantes A2L. Y a mí lo primero que me viene a la cabeza es, si estamos hablando de cargas límites y nos acaban de decir que la consideración de carga límite va asociada a un circuito frigorífico, pues a lo mejor la solución es, pues igual que antes unía los locales de las habitaciones con la rejilla, es dividir el sistema en subsistemas, de tal manera que de un circuito frigorífico que tiene 100 kilos, pues saco 3 circuitos frigoríficos que tienen 33,3 kilos. Si puedo. O sea, quiero decirse que esto es una de las cosas que puede ayudar en sí. Obviamente, aquí tenéis la tabla procedente de la guía, que José Pedro también nos ha mostrado esta mañana, donde se relacionan pues, los volúmenes de locales y en función de la carga de refrigerante que pueda haber, pues si necesitamos medidas auxiliares o no medidas auxiliares. En la tabla podéis ver ahí distintos refrigerantes, ligeramente inflamable, 32, 134 IF, distintas mezclas, y los valores, el M1 por el 1,5, el M2 por 1,5, y los distintos valores que estarían ahí. Esto procede de la guía, está en la guía. Entonces, de alguna manera, dice, bueno, pues estaría ahí. Luego, después, el problema fundamental viene con las fugas. Pues hay que estudiar las fugas. Primero, que no se produzcan. Segundo, que se produzcan en sitios que tengan volúmenes altos, para que de alguna manera se difundan y no generen problemas de concentración. Y otra vía más también pues será, detectemos las fugas en las proximidades donde están. O sea, es decir, no pongamos un detector de fugas 50 metros porque hago una interpretación del reglamento que tiene que haber un detector de fugas cada 50 metros, porque no era el espíritu en sí, es tener cubierta las zonas donde nosotros tenemos pues, fugas potenciales. Entonces, de esa manera, pues se podría, estaría ahí. Entonces, como modo de ejemplo, porque ya digo, no soy especialista como vosotros, estanquidad del circuito frigorífico, todo soldado o juntas de presión, roscas, 0, abocardaduras, 0, evitar las roscas. Que sí, que está puesto ahí en pequeñito, pero es que es intencionado para que no se vea. Pero es tremendamente importante. Detección de fugas. Los puntos de fugas posibles en espacios grandes, abiertos y ventilados. Evitar las concentraciones límites de gas en recintos cerrados con válvulas que corten el paso de refrigerante por la entrada. O sea, es decir, si yo tengo que refrigerar esto con una unidad evaporadora y hay 2 tuberías, una por la que entra líquido y otra por la que sale vapor, pues si hay una fuga aquí en el interior, al menos que no venga más líquido del que ya está. Cerrémosle el paso con la solenoide. Pero es que para eso hay que poder colocar la solenoide fuera, obviamente. Y la válvula de retención, que también impide que venga vapor por
La salida del evaporador, pues también la colocaremos fuera. Entonces, de alguna manera, solenoides y retenciones puestas ahí. Elementos de regulación y control fuera de los servicios, fuera de las cámaras, fuera de los muebles, solenoide de líquido, válvula de expansión y retención de salida. Yo pondría la válvula de expansión también siempre fuera. La válvula de expansión, además, es de los elementos que suele tener algún tornillito. ¿Por qué? Porque es que nos gusta tocar el tornillo. Pues que no lo pongan. Vale, ya estamos en las de siempre, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, fuera. Entonces, de alguna manera, pues estaría así. Detectores de gas fijos en servicios susceptibles de alcanzar concentraciones peligrosas, cerca de los puntos probables de fugas, en la sala de máquinas, conjuntos de válvulas, temperaturas de desescarche lo más baja posible, otra cosa que hay que evitar, temperaturas elevadas porque son posibles puntos de ignición, gas caliente, evitar resistencias de desescarche. Tenemos una diapositiva al respecto. Ver cómo se comporta cada uno de los elementos de la instalación con el nuevo refrigerante en relación con sus propiedades físicas, químicas, aceites, juntas tóricas, etcétera, y termodinámicas. Y de alguna manera lo que vamos a hacer a partir de 2 diapositivas más es analizar el programa del la herramienta de retrofit de instalaciones frigoríficas del Cool Selector. Me he tomado la licencia de tomar de la jornada técnica de AEFIT que se celebró en Valencia hace un par de semanas, no menos, el día 18 de mayo, donde indicábamos que el futuro es ahora, una diapositiva de nuestros compañeros del grupo Disco, donde para instalaciones con ubicaciones de tipo 2, categoría C, con menos de una persona, mostraban una solución donde tenían distintas cámaras con el evaporador en el interior, la válvula de retención en la salida, la solenoide fuera, y yo me he permitido la licencia de agregar la válvula de expansión también fuera. No estaba en el original. Entonces, de alguna manera, que lo sepáis. Tuberías, solenoides de entrada de líquido, válvula de expansión para 2L, válvulas de retención, todo fuera y todo con conexiones de soldar y fuera de servicio. Con esto, pues se podrán, se minimizan los riesgos. En el desescarche, todos sabemos que una fuente posible de ignición podrían ser los desescarches eléctricos. Los desescarches eléctricos, aquí tenemos en la gráfica esta, muestra el calentamiento de una resistencia en función de la potencia en vatios que tenga. Si tiene, por ejemplo, 9 vatios, pues termina con una temperatura de 9 vatios por centímetro cuadrado, una temperatura de más próxima a los 900 grados. Si la tenemos de 1 vatio, pues llega a los 400. Si la tenemos de 0,8, llega a menos. Entonces, de alguna manera, aquí se indica, dices, con los A2L, por ejemplo, 455A, el punto de autoignición es aproximadamente 473 grados, por lo que las resistencias no deberán superar la temperatura periférica de 373. Resistencia con una potencia específica de 0,8 sería adecuada para este caso. Entonces, de alguna manera, jugando con estos valores, se puede conseguir que el calentamiento del evaporador no alcance la temperatura de autoignición, porque hay que protegerlo. Otra alternativa también adecuada pues es el desescarche por gas caliente, dado que las válvulas no van a estar en las zonas peligrosas, sino que estarán fuera de la cámara, y el gas caliente, pues como mucho tendrá la temperatura del gas de descarga, la cual siempre será inferior a los 100 grados, sin ningún tipo de duda, lejos de cualquier temperatura de autoignición. Y visto esto, de alguna manera, pues paso ya a la aplicación sobre retrofit del sistema de refrigeración de Danfoss. Os he puesto aquí el enlace para que podáis ir a la aplicación. Entonces, dentro de la aplicación tiene muchas posibilidades. Hay que pulsar aplicaciones comerciales. La presentación os la podréis disponer, no es ningún problema.
Y entonces, al pulsar en la herramienta de retrofit, pues de alguna manera pues, nos lleva a esta ventana. En esta ventana nos encontramos un circuito frigorífico muy esquemático con un compresor, una tubería, una válvula de regulación, un condensador, una línea de líquido, una válvula solenoide, una válvula de regulación de expansión, un evaporador, una válvula en la aspiración, la tubería de aspiración y el compresor. Es decir, un diagrama muy básico, muy sencillo. En la cabecera nos aparece los datos de la instalación que tenemos y el refrigerante que se quiere introducir. Entonces, de alguna manera, el refrigerante antiguo se pondría en la casilla correspondiente, se pondría el nuevo refrigerante, se definirá la aplicación, si es de media temperatura, si es de baja temperatura o si es personalizada. Es decir, puedo utilizar las denominaciones estándar que tiene el que ha preparado, para las que lo ha preparado el fabricante, el que ha elaborado el programa, pero puedo poner mis condiciones. Luego después tengo que poner también los datos del evaporador, temperatura del punto del rocío y el recalentamiento útil. Y en el condensador lo mismo, temperatura del punto de rocío y el subenfriamiento. Y con eso, de alguna manera, cuando nosotros introduzcamos esos datos, ya nos va a decir en el mismo circuito cómo se comporta ese elemento con el nuevo refrigerante. Aquí en este ejemplo es el R22 versus el 407C. Son muy parecidos, o eran muy parecidos en sí, relativamente parecidos. Bueno, pero aunque eran parecidos, dice, el compresor da un 7% menos de potencia. El COP cae un 4,5%. La capacidad de refrigeración disminuye un 11%. La capacidad de calefacción, es decir, en el lado del condensador, hay que tener en cuenta que la herramienta es flexible, frío y bombas de calor, dices, pues un 10% menos. Bien, la tubería de aspiración me dice que es un 5,6% pequeña, comparado con el ideal para el otro. O sea, es decir, está partiendo de que el otro circuito estaba hecho de una forma perfecta. Entonces, respecto a esa perfección, aquí perdería ahí. La válvula de aspiración, un 3,9%. Y así, paso a paso. Temperatura de descarga, pues nos lo dice, y de vez en cuando aparecen triángulos de peligro, obviamente, colores verdes, colores amarillos, colores más intensos o rojos. Y entonces nos va centrando dónde tenemos que dedicar nuestros esfuerzos. Obviamente debemos mirar todo, sí, pero lo más gordo, ¿dónde está? Bueno, pues de alguna manera lo tendríamos aquí. Entonces, ahora a continuación, bueno, lo que de alguna manera, esto es lo que he visto, ¿no? No. No, es que lo he contado aquí, pero es igual. Entonces, ¿qué puntos analiza? La tubería de aspiración. Y en la tubería de aspiración analiza el tamaño de la tubería y las válvulas que estén colocadas ahí. Del compresor, ¿qué información nos da? Capacidad de refrigeración, capacidad de calefacción, potencia del compresor, temperatura de descarga y el COP. De la tubería de descarga nos va a dar información sobre el tamaño de la tubería y sobre las válvulas de descarga. Del condensador, capacidad de calefacción y el salto de temperatura medio en el condensador. En el evaporador, lo mismo, capacidad de evaporación y el salto de temperatura medio en el evaporador. ¿Cómo varía? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, aquí, teníamos pues que el condensador es un 2,5, el salto térmico en el evaporador es 2,5 grados menos y en el evaporador 2,2 grados más. O sea, es decir, no tiene por qué ser lo mismo en un evaporador que en el condensador. Lo interesante de esto es que esto me lo da él solo.
Entonces, de alguna manera, pues estaría ahí. Y en la tubería de líquido, a mí me parece una válvula, una línea dentro del circuito frigorífico de las más puñeteras, y digo de las más puñeteras porque yo los mayores problemas en toda mi vida han sido con válvulas de expansión termostática, y están colocadas en esta línea. Entonces es una línea que la tengo como muy dentro de la cabeza y en el momento que escucho algo, salto o lo veo. Y entonces de alguna manera nos hablará de la tubería, del tamaño, de las válvulas en la línea de líquido, solenoide, de la válvula de expansión termostática, en la cual particulariza el recalentamiento y el tamaño del orificio. Con lo cual es un análisis de todo lo que deberemos vigilar. Una visualización simplemente para que veáis que cuando nosotros tenemos ahí en los rectángulos verdes, naranjas, rojos, más o menos amarillentos, hay también mensajes alrededor de ellos que se expanden. Y aquí, pues, por ejemplo, dice: advertencia, tamaño de la tubería insuficiente, riesgo alto de pérdida de presión. El tamaño de la válvula es insuficiente, verifique las pérdidas de presión. Anda, aquí. Advertencia, la válvula es de tamaño insuficiente, riesgo de carga insuficiente del evaporador. ¿Vale? Yo ahí tengo que hacer traducciones, porque que me diga que la válvula es insuficiente me está diciendo que ponga un orificio más grande. A lo mejor tengo que cambiar a una válvula más grande, porque el cambio del orificio no me sirva. Pero de alguna manera me está ahí. Y me dicen en la advertencia, la configuración del recalentamiento no se puede adaptar. Pues ahí sí que, ahí cuando me aparezca eso, hay que cambiar la válvula completa. Y la válvula de expansión termostática, independiente de lo que diga el programa o no, si hay para ese refrigerante, tiene que ser para ese refrigerante. Aunque yo la pueda tocar 2 grados, que si hay válvulas desarrolladas para ese refrigerante, ponerlas. O sea, decir, que están para eso. Entre otras cosas porque si no es fácil, estamos diciendo que es muy complejo, quiere decirse que vamos a tener problemas. Si encima buscamos problemas, seguro que los vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces esto simplemente es visualización de esto. ¿Qué mensajes me van a aparecer? Pues mirad, de la válvula de expansión termostática nos aparece la válvula, ok, la válvula es aceptable. Bien, si os dais cuenta, es el mismo mensaje. ¿Por qué han puesto 2 textos? Pues porque han sido elaborados por personas distintos en momentos, en procesos de desarrollo del programa diferentes. Y porque hilar todos, revisar absolutamente todas las cosas cuando se hace una modificación es imposible. Bueno, posible es, pero los recursos que hay que dedicar para todo eso son muy elevados. Lo cual quiere decir que todo lo que aparece es relativo. O sea, decir, nadie puede decir esto va a misa, porque puede ser que vaya a misa hoy pero no mañana. La válvula es de tamaño insuficiente, pues está muy claro, riesgo de carga insuficiente al evaporador. Si la válvula es pequeña, compruebe si la válvula está sobredimensionada, pues me está indicando que es grande. La válvula está sobredimensionada, riesgo de mal funcionamiento, pues me está diciendo que si no cambio el orificio a uno más pequeño, voy a tener retornos de líquido por todas partes. En el recalentamiento, la configuración del recalentamiento no se puede adaptar. Pues en ese caso, cambio de válvula automáticamente. Riesgo al ajustar la configuración del recalentamiento, no recomendado. Pues cambio de válvula. Hay que poner la válvula para el refrigerante adecuado. La configuración del recalentamiento debe corregirse. Yo aquí también diría, cambio de válvula si se puede. Solo si no existe para ese refrigerante tendré que utilizar la otra. Puede ser necesario cambiar la válvula de expansión termostática además del orificio. Bueno, obviamente. En la solenoide los mensajes son la válvula... ¿Cómo? A ver, bueno, aquí tenéis los mensajes. ¿De acuerdo? No, es que me quedan... A ver, los mensajes los tenéis ahí. Voy a abrir el programa, que lo tengo abierto por aquí. Aquí tengo abierto el programa y ahora no voy a poner este, que es el que ha salido ahí, pero necesito que me diga alguien
El 404A, que me parece que alguien todavía tiene en algún sitio, lo quiere cambiar por algún otro gas. José Pedro, ¿por qué gas le recomendamos que lo cambie? ¿El 449 es A2L? No, 454C. 44, vale. Repito la pregunta, José Pedro. ¿Por qué A2L cambiamos el 404? 454C. Está. Podría ocurrir que no estuviera, ¿eh? O sea, porque la lista no está ahí. Bien, pues ya simplemente al ponerlo. Aplicación, Javier, de baja, de media, temperatura o personalizada. Vamos a personalizarla. Temperatura del punto de rocío menos 10. Recalentamiento 8 es adecuado para la termostática. Temperatura del punto de rocío o del bulbo o de burbuja, punto de rocío. Condensación 40 grados. Subenfriamiento 2 grados. Vale. Bueno, pues habiéndolo dejado así, me dice, la tubería de aspiración es un 6,6% pequeña en sí, pero es poco. Verde. Tubería aceptable. Válvula de aspiración, 5,9% grande, también en verde. O sea, es aceptable. O sea, cuando se selecciona una válvula no la seleccionamos para el 90%. Nos gustaría, pero no se puede, pues porque la potencia que da la válvula es una y la que necesitamos es otra. Entonces ahí eso se sobreentiende que hay un porcentaje o un margen ahí que aquí esto no estaría ahí. Temperatura de descarga, 69 grados en verde, perfecto. Tubería de descarga, menos 1,1, perfecto. Tamaño de la válvula de descarga, 7% grande, pues tampoco va a ser problemático que sea 90 en vez de 90, 83 sobredimensionamiento, pues tampoco. Por ahí no habría problemas. Capacidad de refrigeración, menos 15%. Ahí sí. Puede ser que haya perdido potencia frigorífica en la instalación. Ahí tendría que analizar el histórico de la instalación y ver si me sobra o no me sobra. Porque si yo tengo el histórico, yo estoy pensando ahora mismo en un supermercado, no debería de ser el caso, pero podría ser, y tengo el histórico del consumo de compresores, pues yo veo cuántas veces al año estoy o cuántos días o horas al año estoy por encima del 85%. Y si por encima del 85% estoy 2 meses, tengo un problema. Pero si resulta que por encima del 85% de potencia frigorífica en la instalación estoy 2 días, no tengo el problema. Entonces, de alguna manera, esta herramienta combinada con nuestro conocimiento personalizado puede venirnos muy bien. Capacidad de calefacción, lo mismo. Evaporadores. Evaporador. El salto térmico es 2,4 grados superior al que teníamos antes. Quiere decirse que a lo mejor hay que ver algo en el evaporador y algo en el condensador no. En el condensador en el evaporador es grande, el salto térmico es mayor. No, en el condensador el salto térmico es menor, luego el condensador está más sobrado. El condensador en este caso iría perfecto. En la línea de líquido, 34,8% de sobredimensionamiento. ¿Qué me dice? La tubería está sobredimensionada. Línea de líquido sobredimensionado, no es problema, sin riesgo. ¿Cómo? Más carga. Más carga de gas. Claro. Bueno, vale. Sí. Tamaño de la válvula de la solenoide de líquido, 32%. Ahí sí que puedo tener un problema. La solenoide está sobredimensionada. Algunos dicen que no es un problema, otros decimos que puede serlo. Yo sí que me he encontrado solenoides que flotaban. ¿Que el sobredimensionamiento era muy elevado? Por supuesto, obviamente. Un sobredimensionamiento del 10 o del 20% no me hace nada, pero del 60 sí. Y si al 60 le sumo el 30, puede llegar, podría ocurrir. Válvula de expansión. La válvula de expansión termostática dice aquí 20,1% más. A ver qué dice el mensaje. La válvula está sobredimensionada. Un 20%. No es poco, ¿eh?
puede ser que tenga que cambiar a un orificio más pequeño. Pero en cualquier caso, recalentamiento, peligro, menos 8,7, advertencia, la configuración del recalentamiento no se puede adaptar. Es decir, no puede utilizar la válvula de 404A con R454C. Esa es la conclusión de ese mensaje. Hay que cambiar la válvula completa. Válvula y orificio. ¿Que no tengo? Pues a las soluciones hacia lo bueno y seguro. Electrónica. Una válvula electrónica colocada en la salida en el exterior del que a la vez me puede hacer la función de solenoide y de válvula de expansión, y resolvemos este tipo de conflictos. Aquí también hay un TIC de válvula de expansión termostática o de válvula de expansión electrónica. Claro, en la válvula de expansión electrónica desaparece el funcionamiento del recalentamiento, aunque obviamente habrá que contrastar que el regulador electrónico admite ese refrigerante, porque esa es otra solución. Vale, esta sería una solución. Ahora quiero dos voluntarios del público. A ver, cualquiera de uno del medio, aquí, el que está apoyado así hacia adelante. ¿El refrigerante que tienes en la instalación? 449A. Y vale. Bien, pues en de alguna manera aparecen por aquí 13%, tubería aceptable, bueno. Yo aquí ya me lo empezaría a mirar porque puede haber problemas de retorno de aceite, podría ser, aunque aquí todavía no lo pone como manifiesto, en otros casos sí lo pone, estaría ahí. Temperatura de descarga nada, temperatura aquí también, más pérdida de presión, bueno, tampoco sería problemático. Tubería de líquido con algo más de restricción aquí, un 7,6% menos, dice, bueno, pues a lo mejor puede aparecer alguna burbujilla. Ya sabéis, si aparecen burbujas, a mí no me llaméis, porque sé cómo se producen y os voy a decir cómo eliminarlas, pero no os va a gustar la solución. Tamaño de la válvula de líquido solenoide, menos 8,5, dice, bueno, pues no es mucho. El orificio, recalentamiento, 3 grados Kelvin, 3,4 grados. Verifique si la válvula admite el nuevo refrigerante. No, espera, a ver. Podría ser necesario cambiar la válvula es que no he puesto válvula termostática, perdón. Daos cuenta, hay que tener cuidado. Riesgo de ajustar la configuración de recalentamiento, no recomendado. Hay que buscar válvula para el 454C. ¿Que no hay? La solución de antes, a la electrónica. Susana, yo creo que esto te va a gustar porque la electrónica nos da soluciones. Las cosas, es decir, no es que estas cosas, es decir, la digitalización y todo lo demás, muchas veces es problema, no nos actualizamos, pero aportan soluciones. Y en este caso, pienso que es. Y es que como nosotros de alguna manera repetimos eso constantemente, pues por eso de alguna manera la cita a Susana. Así. Tamaño de la válvula de expansión, 11,9% pequeña. Está muy claro, se queda corta. Orificio más grande. Y ya está. Se me ha quedado una cosita antes. Que va dedicada a Manel. ¿De acuerdo? Y ya está. Muchas gracias. Tendrías que cambiarte de sitio. Se vino.